Operador y director, Marcel Granier. Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Una vez más nos encontramos en el despacho presidencial en el Palacio de Miraflores para conversar con el presidente de la República, doctor Ramón J. Velázquez. Doctor Velázquez, el Venezuela acaba de cumplir un proceso extraordinario. De muchas cosas podemos sentirnos orgullosos los venezolanos a lo largo de nuestra historia, y uno de esos episodios creo que va a ser este que culmina con su designación para la presidencia de la República. En los últimos meses hemos visto una revitalización de una serie de instituciones fundamentales de la República, como es el caso de la Fiscalía General de la República, el caso de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, la propia Presidencia de la República, donde hemos visto cómo estas transiciones que han ocurrido en los últimos 15 días se han ejecutado de acuerdo a la ley, de acuerdo a la razón, con sensatez, con buen juicio. Sin embargo, todo el mundo está de acuerdo en que el cargo que usted viene de aceptar es el más difícil que le puede tocar a venezolano alguno en estos momentos y probablemente a venezolano alguno en este siglo. ¿Qué lo llevó a usted a aceptar la presidencia de la República en este momento? Buenas noches, Marcel. Me llevó a aceptar esta posición de altísimo riesgo y gran honor mi experiencia de la vida histórica venezolana, mi voluntad de servicio. Esa pregunta me da oportunidad para decirle a la nación que no busqué esta dignidad, y cuando llegaron a plantearme la posibilidad de que fuera candidato de los partidos Acción Democrática y Social Cristiano COPEI, les pedí que lo pensaran después de haberle dado mis razones. ¿Cuáles eran esas razones? Consideraba que tenía que ser un venezolano que, además del conocimiento de la historia, que además de poder aportar una vida sin sombras, de trabajo y de responsabilidad, era mi criterio, ser experto en determinadas disciplinas, dadas las características fundamentales de la crisis. Les advertí además que debía ser un hombre que por su edad pudiera estar en ese ejercicio que debe ser el cargo en estos momentos de jornada sin término, de mente abierta y de decisiones rápidas. Mi vocación de investigador, mis disciplinas humanísticas, en donde se cultiva mucho la duda y la reflexión, que es duda, podía empezar porque yo entiendo que el jefe de Estado debe informarse, debe consultar, pero tiene la responsabilidad de la decisión. Me alegaron otras razones y vi que entre ellas había una
preocupante, preocupante, que personalidades muy distinguidas, no solamente las que han figurado allí, tuvieron cada uno una excusa diferente frente a la invitación a ejercer este cargo. Razones: no querían, comprendían las dimensiones tormentosas de la crisis. Querían que el país se salvara y que la democracia no corriera riesgo, pero tenían algún compromiso con sus clientes, con universidades del exterior, con su propio deseo de no entromezclarse en estas cosas para no ser de pronto pasto de las informaciones periodísticas, gentes que han amasado fortunas muy honorables y que de pronto se les fuera a decir que cuanto hacen es producto de su paso por la administración pública. Ese temor muy respetable llevó a que fuera cada vez más reducido el número de personas que admitieran siquiera la posibilidad de discutir esta candidatura. Como yo soy un hombre que no tengo planes políticos hacia el futuro, hace apenas mes y medio, la gente de mi región del Táchira, el secretario general de Acción Democrática regional, Orlando Carrero, y un grupo de independientes vino a ofrecerme el renglón principal en la lista de senadores por el país. Le dije entonces que mi deber era retirarme para darle oportunidad a las nuevas personalidades tachirenses, a las figuras que se han forjado en estos 30 años para que vinieran a defender la región, los intereses de su provincia en el seno del Parlamento. Que mi contribución en esta ocasión debía ser abrir campo. Esa es mi posición y es mi posición actual. No tengo proyectos hacia el futuro en el sentido de la figuración política, menos partidista. Acepté por dos razones. Primero, la responsabilidad que uno tiene con su país y con la democracia. Y segundo, porque al unísono, Alfaro Ucero y José Curiel, Pedro París Montesinos e Hilarión Cardoso me dijeron que ambos gobiernos, ambos partidos no querían participar en este gobierno. Van a la lucha electoral los dos. Es más, que no querían la figuración de ningún militante de partido, de uno y otro, en el seno del gabinete o de las altas posiciones. Que, en todo caso, si lo creía conveniente, podía escoger algún independiente que simpatizara con una u otra corriente, pero que en cuanto a la responsabilidad del rumbo y a la integración del gabinete, ellos querían, habían tomado una decisión: no participar en el gobierno, en la composición del gabinete, en la composición de los altos cargos de la administración. Para eso le plantea una situación muy incómoda, presidente, porque... No, quiero terminar para que ¿Cómo no? me ofrecieron el apoyo parlamentario de los dos.
me ofrecieron el apoyo político para que el gobierno no fuera un huérfano, o como escribió el editorialista del Diario de Caracas, un presidente mártir. Sí, todos los razonamientos de ese editorial los puse sobre la mesa. Y esa es la carga que tiene quien ejerza esta responsabilidad. Pero bueno, la mayoría parlamentaria para las decisiones que se tomen las ofrecieron como apoyo. E igual que el respaldo político a las acciones lo mantendrían. Usted contestó en parte la pregunta que le iba a hacer. Es una situación muy incómoda que los partidos Acción Democrática y COPEI digan que no van a participar en el Poder Ejecutivo y sin embargo ellos controlan el Poder Legislativo y hay decisiones fundamentales que tiene que tomar el Legislativo para que el país camine y para que el Poder Ejecutivo cumpla su función. Y ellos, pues, lamentablemente, tienen la mano metida en buena parte del Poder Judicial. Entonces, ¿cómo es eso de que ellos no quieren estar en el gobierno, pero ellos siguen controlando buena parte de dos de los otros poderes? Bueno, hay un nuevo factor en la vida política venezolana, que es la crisis. La crisis está arrinconando las soluciones sectarias. O se tiene conciencia de las dimensiones de la crisis tormentosas, en que, como lo dije yo ayer, podemos ser barridos por la tormenta. Entonces, ese factor crisis debe abrir el entendimiento a un acuerdo en que cada quien, partidos políticos, fuerzas económicas, medios de comunicación social que son hoy en día, televisión, radio y prensa, un poder político determinante, lleguen a un acuerdo nacional. No están a 5 meses las elecciones de diciembre. No hay un nuevo cuadro que rompió con el bipartidismo, porque los 4 candidatos que hasta ahora están presentes forman una nueva expectativa nacional, Acción Democrática, COPEI, pero están presentes 2 fuerzas evidentes, que es el calderismo, que ha aglutinado sectores importantes y ha centrado una opinión, y Causa R con Andrés Velázquez, que es un factor hoy muy importante, por cuanto, además de haber surgido de la fuerza sindical del Estado, en donde del Estado Bolívar, en donde el Estado venezolano tiene la concentración de industrias y hay la concentración sindical más grande del país, ha tenido reflejos como su triunfo en la alcaldía de Caracas y su presencia en los sindicatos del centro del país. Entonces ya hay un cuadro electoral que puede completarse con el de alguna figura nacional que pueda competir, pero ya dentro del cuadro que existe. Entonces hay una salida. El país va a decidir, y al decidir en este momento va a abrir un nuevo capítulo de historia venezolana, en que obligatoriamente va a cambiar el estilo, van a cambiar las orientaciones, cualquiera que sea el vencedor.
y va a cambiar la integración del cuadro político nacional. Entonces, ¿por qué no se puede de junio a diciembre llegar a un acuerdo en el cual cada quien renuncie a una parte de sus legítimos intereses y busque el camino hacia diciembre como el camino que va a abrir la puerta o va a ser el final de un túnel por el que estamos atravesando? Esa ha sido mi opinión en esas cosas. En esas conversaciones con los partidos que llevan a su aceptación del cargo, ¿cuál es el apoyo que ellos le van a dar? O sea, cuando ellos le dicen que puede contar con ellos en el Congreso, ¿qué quiere decir eso exactamente? ¿A qué se comprometieron los partidos con el presidente Velasco? Se comprometieron, por una parte, a crearle la facilidad de que las proposiciones que haga, que tengan que ver con la legislación, serán discutidas naturalmente. No es un parlamento, sí, este es un parlamento democrático, pero contarán con el respaldo de sus votos y de su defensa. Y por otra parte, colaborar en el sentido de que el país tenga, y es muy importante, la impresión, comprenda que si este es la etapa final del gobierno elegido en diciembre de 1988, en que por unas vastas mayorías el señor Carlos Andrés Pérez fue elegido presidente de la República. Pero que por otra parte, y ahí está la importancia del apoyo, o una de las razones que me hizo aceptar el cargo, pueda este gobierno marcar su impronta como un gobierno de transición hacia un nuevo tiempo. Es decir, que dialogue con la gente, con las organizaciones, no en un diálogo interminable, ya cualquiera puede empezar a decir, se va a ir en consulta, no. Pero es fundamental, es indispensable que diga la democracia, que diga el país a través de sus organizaciones, cuál es su diagnóstico del conflicto y cuál puede ser su aporte a la solución. En ese sentido, la Iglesia Católica ha venido haciendo un aporte importante y he visto que usted se ha empeñado en establecer o en ratificar una relación sólida, intensa con la Iglesia. De hecho, pues su primer acto fue, entiendo, el Te Deum que hubo ayer y consultas con el Episcopado Nacional. Recientemente la Iglesia, interpretando ese sentir que hay en el país y que usted acaba de reflejar en su intervención, convocó unas jornadas nacionales de entendimiento en la cual venezolanos destacados en todos los campos de las ciencias sociales y económicas participaron y ofrecieron soluciones a los distintos problemas del país. En esas jornadas, uno de los aspectos más interesantes que se buscaron cuáles eran las áreas de consenso, en qué áreas había coincidencia y se presentaron al país, y cuáles eran las áreas en donde parecía más difícil lograr acuerdo, temas que entonces se tendrán que dilucidar en unas elecciones. Entonces, la pregunta sería ahora,
¿Cuál va a ser su prioridad como gobernante? Usted nos ha hablado de la necesidad de llevar al país a unas elecciones en diciembre, de que en estos 6 meses que van de aquí a las elecciones, los venezolanos tengamos la inteligencia y la sensatez de encontrar lo que nos une y aglutinarnos en torno a eso. Y usted también nos ha dicho que tiene 2 limitaciones. Por una parte, este gobierno es la culminación de un gobierno que empezó en febrero de 1989, por lo tanto no se pueden esperar cambios espectaculares en las políticas que milagros. Pero, por otra parte, este gobierno también es el que tiene que buscar cuáles son las áreas de consenso que nos unen a los venezolanos. ¿Cuáles van a ser las prioridades del presidente Velázquez? Bueno, la mitad de la respuesta la has planteado. Bueno, fundamentalmente hay que buscar cómo resolver, cómo aliviar, las soluciones son más leves, a esas 2 limitaciones que señalaste al principio, es que hay que agregar otra fundamental, es un semestre, y un semestre electoral, pero es un semestre lleno de conflictos fiscales, de graves conflictos fiscales, de graves conflictos financieros y de no menos graves conflictos económicos. Naturalmente que a eso hay que dedicarle responsabilidad, oír a los capaces, oír a los afectados por el problema y buscar entre el estudio, la experiencia y el interés las soluciones, al menos temporales. Pero hay un área sin la cual todo lo demás a poco tiempo crecería en conflictos y traería una debilidad grande a la democracia, el área social. No puede negarse ni ocultarse la situación social por la que atraviesan las mayorías nacionales en cuanto a lo que son exigencias elementales de la vida. No va a resolverse este problema en 6 meses, pero no puede ocultarse el problema, no puede ocultarse las dimensiones dramáticas del mismo y cómo esto pesa como factor de desequilibrio en todas las otras soluciones. Entonces, yo he visto que hay en los venezolanos de este tiempo, sobre todo en las nuevas generaciones, un liderazgo que yo destaqué ayer en la toma de posesión. Sí es verdad que la gente jóvenes, la gente de las generaciones democráticas, han mostrado un gran desvío, cierta indiferencia y crítica por la militancia y el activismo político partidista. Ha surgido en todo el país una generación del liderazgo social que se interesa mucho en la situación que el país vive por los desniveles, por los desajustes, por aquello que con tanto acierto llamó el autor de un libro, El caso de Venezuela,
el rompimiento de la ilusión de armonía. Venezuela vivió por décadas bajo una campana dorada, mientras todos los países latinoamericanos luchaban con la devaluación, la inflación, el desastre en el precio de sus productos, del café, de las bananas, de la harina de pescado, del cobre, y nosotros decíamos, no podemos integrarnos con nadie, no podemos. Nuestra economía es poderosa, sí, rentista y petrolera. Pero no hubo el estadista que pudiera no solamente advertir esa cosa, sino teniendo en sus manos el poder, evitar los efectos de esa crisis. Esto fue visible desde los años 70. Juan Pablo Pérez Alfonso lo dijo, entre otros. Entonces, el hecho es que nos encontramos en ella. Pero vuelvo a lo que le dije. El liderazgo social, las organizaciones sociales que buscan aportar fórmulas de estudio y práctica de solución son muy importantes para cualquier tarea, son muy importantes. Y es una de las manifestaciones del nuevo cuadro de la Venezuela que ya llegó. Porque esto es el fin de un periodo histórico, no solamente por las crisis concretas de este gobierno, sino por todo el proceso, ¿no? Son 50 años en que el país ha logrado grandes pasos y en que la democracia partidista, al lado de los errores y de los conflictos que ha podido tener, echó las bases que permitieron la creación, el fortalecimiento de nuevas fuerzas que están presentes. Porque, bueno o malo, el que se extendiera el programa de educación por todo el país, en cada escuela una aldea, en cada aldea una escuela, en cada pueblo un liceo, universidades regionales, becas al exterior, facilidades a las universidades privadas, estímulo a toda forma de educación, ha creado un nuevo tipo venezolano de mucha independencia de criterios, muy alejado de ese venezolano un poco temeroso, adocenado, que fue producto de las sucesivas dictaduras. Bueno, este venezolano de ahora, como la población ha crecido en número y está dispersa por todas las regiones, está creando unos nuevos fenómenos. En cada estado de la República hay unos liderazgos admirables. ¿Por qué? Porque ya la gente no se tiene que venir a buscar el pan a Caracas. Se pueden quedar en Barquisimeto, en Puerto La Cruz, en Maracaibo, en San Cristóbal, en Puerto Ordaz. Y entonces allí hay abogados, y hay médicos, y hay ingenieros, y hay economistas, y hay administradores, y hay planificadores que antes se venían aquí a buscar puestos en los ministerios, no lo hacen. Y como sí se ha desarrollado a lo largo de estos 30 años la economía regional, entonces esos profesionales tienen dónde actuar y dónde ganar la vida y dónde integrarse a las economías regionales. Hay casos como yo fui con Saverio Barbarito en aquella etapa en que un grupo de jóvenes pobres de distintos países, encabezados por Concho Quijada, fueron a la conquista de Portuguesa. Eso eran pajonales, eran sabanas peladas. Aquellos jóvenes de distintas, Concho de Margarita, Argenis Vivas de la Apure, Sosa de Caracas, en fin, Filardo Rodríguez de Barquisimeto, se transformaron
en los pioneros de una agricultura moderna y influyeron sobre la región. Y hoy el agricultor venezolano no es el analfabeto, no, es un hombre que sabe de semillas y sabe de producción y sabe negociar con la agroindustria y sabe de los precios en la bolsa de Nueva York. Bueno, en cada región. El desarrollo del oriente del país es fabuloso. El oriente es el poder económico del siglo XXI venezolano. Dios acumuló allí todo: hierro, bauxita, fuerza de los ríos para hacer todos los prodigios de la electricidad, de la energía. Y ahí en Oriente está ahí océano de gas para construir toda la petroquímica y todo el petróleo pesado para hacer cosas y el mar igual que en Zulia. Entonces el poder venezolano, tierras laborables, hay que ver la transformación del Guárico. Yo fui con Eugenio Mendoza a sembrar, que me invitó a que lo acompañara a sembrar las primeras semillas de sorgo. Bueno, todo el norte del Guárico, el Guárico era un estado paralizado, lo mismo en Suátegui, lo que están haciendo en Monagas, cómo han transformado Maturín, cómo han transformado esas sabanas en centros de producción. Entonces la voluntad del venezolano es admirable. Unas nuevas generaciones que están allí. Ese es otro factor que debe tomarse en cuenta el liderazgo regional para que las decisiones se tomen en la capital, pero no sean Caracas. Si hay líderes sociales que pueden aportar ideas para esa transformación, porque están realizando ese examen y compartiendo el problema social en las barriadas, en los pueblos, en las zonas marginales, que nos envuelven como campamentos para una toma a las urbanizaciones. Entonces, tomemos en cuenta, o empecemos a tomar en cuenta, vamos a crear la conciencia de esa cosa, y que los gobiernos que vienen ya dentro de 4 o 5 meses tienen que enarbolar, sea cualquiera el color del que venga, el cambio, la transformación, porque si no se lo traga el país. Presidente, usted acaba de plantear 3 temas en los cuales se evidencian de una manera muy clara los conflictos a los que usted hacía referencia hace un momento. En primer lugar, el tema el problema social de Venezuela. Y ahí vemos cómo al inicio de este gobierno se inició un trabajo importante, fundamentalmente a través de los ministerios que dirigían Marisela Padrón y Gustavo Rosen, para hacer un diagnóstico de ese problema social, y se fueron diseñando una serie de planes para atacar esas desigualdades. Ese programa luego ha sido continuado bajo la dirección de Teresa Albano. De manera que si hay un terreno en el que se justificaría la continuidad, es en ese de la problemática social, pues ha habido desde 1989 hasta la fecha un trabajo ininterrumpido de diagnóstico, diseño de política e implementación de programas. Sin embargo, ese es uno de los terrenos más codiciados por los partidos políticos, porque la oportunidad que abre al clientelismo es fabulosa. Y de hecho vimos cómo durante aquel triste periodo de este gobierno que tuvo lugar entre diciembre de 1991 y febrero de 1992, se entregaron los ministerios del área social a activistas políticos íntimamente vinculados con los aparatos clientelares de los partidos. De manera que ahí se le va a presentar un primer conflicto entre la opción de continuar con lo que se ha venido haciendo o de ceder a las presiones
de los aparatos clientelares de los partidos políticos. El segundo tema que usted también mencionó en su intervención y en el cual se puede presentar un conflicto parecido es el problema del déficit fiscal. El déficit fiscal ha sido diagnosticado por el gobierno y el gobierno ha ofrecido algunas soluciones al mismo, básicamente contenidos en todo un conjunto de leyes que actualmente están en el Congreso, que van unas a aumentar los ingresos del fisco, otras a disminuir los egresos de la administración tanto central como descentralizada. Sin embargo, hay una serie de intereses creados que han impedido la aprobación de esas leyes. Por ejemplo, el ministro Sucre Figarela no desea que se toquen las empresas de Guayana, él ha puesto todos los obstáculos que él ha podido. Algunos intereses partidistas no desean que se privaticen una serie de entes del Estado, porque ellos son fuente clientelar importante para sus militantes y para su finanza, entonces se han puesto una serie de obstáculos a las privatizaciones. Algunas entidades financieras tienen problemas agudos de liquidez que han llevado a estas tasas de interés exorbitantes, confiscatorias con las que tiene que vivir el país. Ellos no desean que se haga la reforma financiera. Y así pues podríamos hacer una larga enumeración de todos los sectores que, aunque reconocen que el déficit fiscal es el problema tal vez más inmediato y más grave que tiene el país en este momento, sin embargo cada uno pues tiene su pequeña cuota que no desea que le toque. Y de manera que ahí también va a tener que luchar con unos diagnósticos y unas soluciones ya propuestas, y por otra parte va a tener que enfrentar todos esos intereses clientelares y partidistas que han impedido que hasta la fecha se apruebe pues todo ese paquete de leyes que va desde toda la reforma del sistema fiscal de la industria petrolera, la reforma de la ley de privatización y el aceleramiento de esos programas, la reforma fiscal, la reforma financiera, la reforma bancaria, etc. El tercer campo que usted también señala, donde uno también ve claramente que se va a producir ese conflicto, es en el de la regionalización y la descentralización. El país evidentemente, por razones que tal vez se explican en la historia o en los fracasos recientes, en lo que uno quiera, el país clama por una creciente, por un aumento en la responsabilidad de cada región, por un proceso de descentralización. La mayoría de los venezolanos creemos que cada región está en mejor capacidad de entender y comprender sus problemas y de esa manera diseñar sus soluciones de lo que lo puede hacer la administración central. Sin embargo, ahí vemos también una serie de intereses que se oponen a ello. Intereses políticos que ven con celo el crecimiento en la popularidad de los gobernadores, por ejemplo, y por eso tratan de excluirlos de las grandes decisiones nacionales, que no desean el crecimiento de los liderazgos regionales, y por eso vemos como la reforma de la ley del sufragio está toda dirigida a impedir ese surgimiento de liderazgos regionales y a mantener cuotas de poder importantes en los cogollos de los partidos. De manera que en la transferencia de responsabilidades también hay intereses sindicales, hay intereses empresariales y hay intereses partidistas de que no se descentralice, de que la educación no se descentralice, de que la salud no se descentralice, de que una serie de actividades no se descentralicen. De manera que ahí también va a tener usted el conflicto entre una corriente que viene, que clama por una mayor descentralización, por una mayor regionalización, por una mayor uninominalidad, y unos intereses creados que se oponen a ello. En esos tres problemas, que creo que usted ha señalado con mucha claridad, ¿cuál va a ser su política? Antes le voy a dar una definición general y entro a los... Primero, yo no me hago ilusiones. Si son 3 de los 6 o de los 12. Yo dije y repito que por las dimensiones de la crisis son 6 meses en el cual
cada mes tiene el valor de un año, y quizá más, por la velocidad, por las presiones, por los intereses encontrados que van a querer buscar una solución total de un problema que no quisieron ni ver ni estudiar a lo largo de 10 años. Yo no entiendo. Por eso dije, lo mejor la borrasca me saca de aquí. Ahora, concretamente, en cuanto quiero ser enfático, los jefes de los partidos no me pidieron, lo dije, cuota, porque no cambiaba dignidad por honor. Teresa Albáñez es una eminente funcionaria con un largo trabajo fuera del país, con una formación mental. Albáñez Barnola, una disciplina y una honestidad. Bueno, es técnico, pero el técnico que tiene sensibilidad social. No, yo lo dije, vamos a hacer las correcciones sin violencia, vamos a aportar a ese sector todo lo contrario, gente experta, gente que conoce el problema, esa gente que ha estado en las jornadas de reflexión, porque pasa lo siguiente, yo lo conozco mucho, dentro de esta estructura el pobre ministro no tiene tiempo para nada, porque primero esos hábitos administrativos que la reforma no ha podido desterrar, lo obligan a pasar horas enteras firmando y a veces se complica porque no tiene tiempo ni de ver cuáles son las órdenes. Luego, esas relaciones públicas y políticas que tiene que ser el ministro, que tiene que atender a gobierno y a oposición. Y luego las invitaciones sociales que forman parte de sus relaciones, que le copan el resto del tiempo. Entonces, al lado del ministro debe haber un equipo de reflexión y de proposiciones que lo ayuden en ese trabajo, que lo asistan sin que se vaya a diluir su responsabilidad, sin que se vaya a decir, no, ahora se lo pasaron haciendo estudios, como si no hubiera una biblioteca de estudios. No ese es el sentido de un consejo permanente, pero como diría una vez el conde Romanones dijo, le pregunté a un reportero, definitivo, y él va a salir del paso y dijo, definitivo por ahora. Sí, un consejo permanente para 6 meses, sí. Pero ¿por qué? Yo se lo decía a Rosita Caldera ayer, hay un servicio militar obligatorio, que por cierto no cumplen aquí sino la gente de menores recursos, a diferencia de los demás países del mundo. Hay 2 años sabáticos en que el profesor se va a descansar a Europa. ¿Por qué no se hace aquí un servicio civil obligatorio? Es decir, yo no puedo ser ministro porque mis negocios me lo impiden. Yo no puedo ser ministro porque el riesgo político no lo quiero correr. Yo no quiero ser ministro porque van a decir que lo que yo tengo me lo robé. Bueno, entonces aporte por un semestre unas cuantas horas para reflexionar, para opinar. La responsabilidad no va a ser de ellos, no van a tener que declarar ante la Contraloría, no van a tener que enfrentarse a la prensa, pero sí son útiles para el país porque ayudan al ministro, que el ministro y el presidente toman la responsabilidad de la decisión, pero es muy útil. Aquí mucha gente se queja, no consultan, y es verdad.
ahora dirían, van a perder el tiempo de consulta, ni una cosa ni la otra, como, sí, sino El fantasma está presente aquí el todavía. punto intermedio, ¿no? El punto intermedio, la consulta y la decisión, la consulta y la decisión, porque yo lo veo, es que la dimensión de los problemas, han impedido hasta aplicar las fórmulas sabias que la COPRE ha. Y entonces la rutina y las exigencias modernas, una mezcla explosiva. Entonces, Una cosa final en cuanto al déficit fiscal y en cuanto a la situación financiera, problemas muy graves, quiero decirle que he estado, desde que ya tomé la decisión de aceptar, le he dedicado muchas horas al Banco Central y voy a abrir la consulta con quienes son los representativos en el país de esos sectores, tanto en ciencia como en experiencia. Y por eso dije, un mensaje a la nación sobre estos aspectos, fiscal, financiero, económico, no lo hice ayer y no lo voy a hacer sino a comienzos de la próxima semana. Ahora, en cuanto al último de los tres temas, la regionalización. Bueno, yo fui el primer presidente de la Comisión de la Reforma del Estado y recorrí el país 2 veces planteando la necesidad de la descentralización. Y fui junto con Pedro Pablo Aguilar y Pompeyo Márquez los que presentamos al Congreso el proyecto de ley de elección directa de los gobernadores. Esa nueva estructura del poder, la creación del poder regional, es una de las razones que ha fortalecido la democracia y ha aliviado los factores de la crisis. Hoy en cada estado hay una realidad política que es producto de la estructura de la región y no del capricho del presidente. Hasta que se promulgó esa ley y se aplicó, el presidente desde aquí nombraba 20 procónsules. Tú vas para Sucre, tú vas para el Táchira, tú vas para el Falcón. Eso se acabó, no vuelve. Hoy cada gobernante regional es producto de la decisión mayoritaria de su región. ¿y por qué no puede serlo cada senador y cada diputado también? Bueno, debe hacerlo. Yo soy partidario de la uninominalidad. Ahora depende de las decisiones del Parlamento. Pero volviendo a la actualidad del poder regional, hay que descentralizarlo. Hay que descentralizarlo. Yo he conversado con los gobernadores. Es que la descentralización del poder es una forma de afianzamiento de la democracia. La democracia entonces no es un fenómeno capitalino, sino un fenómeno nacional. Mire, ¿cómo ha adquirido importancia cada gobernador? No hablo de los que hoy son candidatos presidenciales, hablo de todos los gobernadores. Hay un centro de gravedad y hay un centro para la discusión de los problemas nacionales. Y entonces, repito lo que dije antes, hoy cojo mi estado. Bueno, resulta que hoy hay una situación extraordinaria. Un gobernador elegido por la mayoría y la mayoría de los alcaldes no es de Acción Democrática. Así como eso que ha pasado a nivel nacional es extraordinario. Eso de que se jacta Francia en su tradición
de respeto, la libertad, la cohabitación. Aquí 10, 12 gobernadores de los estados más importantes, Zulia, Falcón, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Guárico, Anzoátegui, Sucre, Bolívar, son de partidos, son de oposiciones, de COPEI, de AD, de Causa R, y el experimento ha sido magnífico a lo largo de estos 2 años. Las relaciones entre el poder nacional y el poder regional ha sido magnífico. Hay que afiancar y hay que darle poder. Y aun cuando yo soy enemigo de los ministerios de Estado, voy a romper esa línea y voy a hacer una excepción. Voy a crear un ministerio de Estado para la descentralización, para acelerar en lo posible para abrir el cauce de esta realidad. Por sus respuestas a estos 3 temas, siento que va a haber bastante continuidad, por lo menos en estos temas, y yo creo que eso debe traerle mucha tranquilidad al país. Sin embargo, a lo largo del programa y de sus respuestas a estos 3 temas, queda claro que los partidos no van a estar metidos dentro del gobierno. Y como la democracia venezolana es fundamentalmente un régimen de partido, yo quisiera preguntarle entonces, ¿con qué apoyo va a contar usted si no cuenta con el apoyo de los partidos políticos? Bueno, no quieren intervenir en la constitución del gobierno ni en los lineamientos, pero han ofrecido apoyo parlamentario y apoyo a las decisiones. Yo creo que esa promesa tiene que hacerse realidad dentro de estas nuevas circunstancias, porque de lo contrario sería absurdo. Propiciaron esta solución y la sueltan en el aire. No. Pero yo voy a hablar con los partidos políticos, todos. Sé que el papel, ya que ninguno quiere ser gobierno, estará en oposición, dirigida sobre todo, creo yo, y lo pedí hoy, vamos a elevar, sin dejar de vigilar estos 6 meses del gobierno, pero vamos a elevar el debate electoral, porque es muy grave lo que viene. El próximo gobierno va a tener cargas de una magnitud inconmensurable. Entonces, aprovechemos estos meses en cuanto al debate en el cual el gobierno no debe intervenir, en que sea útil, en que sea constructivo, en que no es que se caiga ni en literaturas, ni en estudios de analistas, de politólogos, no, el debate. Pero el debate sobre los temas nacionales, no tanto sobre el dime y direte. Ahora usted le plantea un problema muy serio a los candidatos. Hasta ahora los 4 candidatos han basado su campaña en criticar al gobierno y a toda la gestión del gobierno, y en criticar al presidente y a todas sus actuaciones y su vida personal y sus amigos. Y ahora llega a la presidencia Ramón J. Velázquez. ¿Qué van a hacer ellos? O sea, se les ha acabado la fuente principal de inspiración de su campaña electoral. Entonces los 4 van a estar ahora así como cuerpo sin alma. No, yo creo que es el tiempo ideal para un debate electoral como el que hay cada 30 años, como el famoso debate entre Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Wolfgang Arrazábal, porque detrás de Wolfgang Arrazábal está nada menos que figuras de la magnitud
en apoyo, pues, de acuerdo, de Jovito Villalba, de Arturo Burlar, de Miguel Otero Silva, de figuras extraordinarias. Estaba Rafael Caldera proponiendo su candidatura y Betancur recorriendo el país y hablando más con las organizaciones económicas, recuerdo yo lo acompañaba, se dedicaba a hablar con las cámaras de comercio de entonces, con las cámaras agrícolas, con los ganaderos, con los maestros de escuela, ¿no? Para traer una visión de lo que hoy se llama el país real o país nacional, como se quiere decir. Yo creo que los candidatos tienen poco tiempo para examinar la realidad, para proponer debates. Vuelvo a repetir, eso no es paja, como dice, eso no es teoría, eso es el examen dramático, radiográfico de la situación venezolana, porque es de tales dimensiones y es que ahora afecta a todos el problema, porque cuando el petróleo, la renta petrolera a través no solamente de los sueldos y salarios de los empleados públicos, de los obreros al servicio del Estado, sino todo el país vivía bajo ese riego fecundo del dinero petrolero a través del presupuesto, era muy fácil todo. Pero ahora no, porque ahora el Estado es deudor y por otra parte la población a través del costo de la vida, de la devaluación, siente que el gobierno en parte debe defenderlo, ¿no? Y entonces la participación y la vigilancia de los 20 millones de venezolanos sobre el que va a ser jefe del Estado es mayor, como hoy vigilan al ministro y al gobernador. Antes no se ocupaban de eso, hoy sí. Por una parte, por la conciencia crítica que ha adquirido el venezolano. El venezolano de hoy es conscientemente demócrata. Y por otra parte, porque las necesidades sociales de que está rodeado lo obligan a ver qué es lo que está pasando. Eso lo obliga a tomar una posición que nunca existió en Venezuela. Y entonces los candidatos presidenciales deben orientar el debate. Por último, creo yo que no es que van a sustituir, pero las organizaciones que representan a las fuerzas económicas, a las fuerzas sociales, a la iglesia, debe consultarlas permanentemente el gobierno para saber si va en buena dirección, qué puede hacer. Y por último, los gobernadores de Estado. Y más allá de gobernadores de Estado, más allá de candidatos presidenciales, más allá de esas organizaciones económicas, las que representan a las universidades, yo voy a consultar a los medios de comunicación social, porque dentro de la nueva estructura del poder venezolano, los medios de comunicación social, eso, más la radiodifusión y la prensa, tienen el poder que están perdiendo los partidos, tienen el poder que están perdiendo otras formas de control y orientación. El poder de los medios de comunicación es uno de los fenómenos del mundo moderno, así como en la repetida frase de McLuhan con que tanto mundo se defiende, la aldea global. En esa aldea que creó la televisión y los otros medios de comunicación, pero en circuito cerrado, porque se retroalimentan, prensa, la televisión, bueno, existe un poder
Ustedes orientan o desorientan. Ustedes ayudan o destruyen. Y como los partidos políticos no han tomado cuenta de ese cambio universal de conducta de las sociedades y de la aparición de esos nuevos poderes, entonces, cuando llegan al gobierno, utilizan los medios, más nada, la pantalla chica, es decir, 4 cosas. Pero los medios de comunicación tienen que tener conciencia del poder constructivo o destructivo, del poder orientador o del poder disolvente. No puede hoy pensarse en hacer ninguna política sin llegar a un acuerdo con los medios de comunicación social, porque ese es el instrumento de la democracia, porque ese mensaje llega a 7, a 8, a 20 millones de venezolanos que no tienen otra manera de informarse en la remota Amazonas, en el Zulia, en el Táchira, de lo que pasa en la capital de la aldea que es Venezuela. Entonces yo le concedo a todas esas nuevas formas de organización, gobernadores de Estado, organizaciones de la sociedad civil, del país nacional y fundamentalmente a los medios. Porque le voy a decir, la democracia venezolana tiene un piso excelente. Siendo el último país que en este siglo llegó al ejercicio del poder democrático, porque es verdad que López Contreras y Medina son gobernantes admirables, que tuvieron conciencia del cambio, porque no tenían obligaciones, emergía el primero de una dictadura, pero tuvo tanta conciencia que transformó ese año 36 en el año en que comienza el nuevo país. Hay que pensar lo que significó para López Contreras un ejército gomecista intacto. No había ninguna forma de organización. Los líderes que llegaban, Betancur, Villalba, Gustavo Machado, Salvador de la Plaza, Felipe Hernández en el Zulia, Balmores Rodríguez, eran desconocidos para Venezuela. El venezolano, producto de sucesivas dictaduras, temeroso, lleno de miedo, hasta del policía. Bueno, no había otra forma de organización que el ejército y la iglesia, más nada. Y López Contreras, que ha podido, aún a riesgo de una guerra civil, no lo dudo, porque había un sentimiento antigomecista y por las libertades enormes, pero no había ninguna organización. López Contreras decidió quitarse el uniforme de militar ese día y ponerse el de civil y permitir la fundación de estos partidos. El uno se llamó Orbe, después PDN, ahora Acción Democrática. El uno se llamó La UNE, después Acción Nacional y ahora COPEI. El otro se llamó PRP, que eran las organizaciones marxistas, después Acción Municipal y Unión Municipal, Unión Popular y después Partido Comunista, que era la izquierda marxista. Es decir, la composición del país político que ha sido vigente en estos 50 años se abrió en el momento en que López Contreras llegó a ese siglo. Y en menos de 6 meses, los que eran miembros de la Junta de Liberación de la Revolución de Delgado Chalbó, Rufino Blanco, José Rafael Pocaterra, Santos Domínguez, Alberto Esmida, Hermógenes Rivero, a los 6 meses de muerto General Gómez estaban aquí como miembros del Consejo de Ministros, al lado de Juventudes Promisorias, Arturo Usla, Alberto Adrián, Amenodoro Rangel Lamus, Tulio Chozoni, Manuel Egaña, que era una generación intacta, con una formación excelente, con una mentalidad que permitió que
con el aporte de una personalidad formada en Europa durante 30 años, Diógenes Escalante, orientaran el país hacia el programa de febrero. Primera vez que el Estado venezolano dice hay miseria, hay enfermedad, analfabetismo, vamos a hacer, ¿no? Y entonces en 6 meses se promulgó la primera ley de trabajo, antes de que existieran, tal vez un error, antes de que existieran las organizaciones sindicales. Preaviso, antigüedad, cesantía, reparto de utilidades, trabajo de menores, trabajo de mujer casada, y creó inmediatamente tribunales de trabajo, comisionadurías de trabajo, y trajo las misiones pedagógicas para que crearan la nueva realidad educativa a través del Instituto Pedagógico Nacional. Y sobre todo, aquella batalla de la salud, encabezada por Enrique Tejera, con Arnoldo Gabaldón contra el paludismo, Baldó contra la tuberculosis, Pastor Oropesa contra la gastroenteritis, Leopoldo García Maldonado y Castillo Plaza por la estructura sanitaria nacional. Eso no puede olvidarse. Pero la democracia empieza. Si la democracia se traduce por el voto, la primera elección fue frustrada, Rómulo Gallego, pero viene después este periodo de 34 años. Ahora el venezolano, de hoy, lleno de conflictos, tiene una afirmación, una voluntad, afirmación que se traduce. Hemos tenido la crisis más grave de cualquier país, la actuación del fiscal, la actuación de la Corte Suprema de Justicia, la actuación del Congreso, rematada en esta elección, y el país ha entendido el proceso. Otro país levantisco, un país sin esta convicción democrática, pero cuando estaba el doctor Octavio Lepage, allí se realizaron 2 elecciones regionales en donde ganaron las oposiciones. Perfecto. Y en diciembre, a pocos días del 27 de noviembre, se celebraron unas elecciones. Luego hay en el país una realidad democrática que hay que respetar desde la presidencia y desde el gobierno. Ya para terminar, presidente, como usted ha señalado muy bien, yo creo que la inmensa mayoría de los venezolanos nos sentimos muy orgullosos de la actuación de todas esas instituciones que usted ha nombrado. Creo que también sería justo en este caso incluir en eso al presidente suspendido, Carlos Andrés Pérez, y a los ministros Izaguirre y Figueredo. Ellos también han actuado en una forma que no era la tradicional de actuar quienes detentaban el poder que ellos tenían. O sea que en general en el país es evidente que las instituciones han madurado, los hombres también junto con las instituciones, como usted dice, el Consejo Supremo Electoral, tan criticado por la opinión pública, también nos ha dado un ejemplo de una actuación correcta y clara y rápida en estas elecciones y en las pasadas de diciembre. O sea que tenemos muchas razones para estar satisfechos con el funcionamiento de nuestras instituciones. Sí. Y también nos sentimos muy orgullosos de que haya sido una persona como usted, y usted concretamente, elegido para este cargo, por su trayectoria política, por su trayectoria académica, por su vida familiar, por su vida profesional. Yo creo que todos los venezolanos de verdad sienten orgullo de que usted ocupe este cargo. La pregunta que le hago en parte me la contestó, pero queda una parte que, como no se la había formulado, tampoco me la pudo contestar, es ¿qué podemos hacer nosotros los venezolanos? Porque ya nos dijo lo que podemos hacer los medios de comunicación, pero ¿qué podemos hacer nosotros los venezolanos para ayudarlo a usted en estos 8 meses de gobierno que tiene por delante, para que el país salga todavía mejor de lo que entra cuando usted llegó a la presidencia? Bueno, yo quiero comenzar la respuesta por decirle
que el presidente Carlos Andrés Pérez y los ministros Alejandro Izaguirre y Reinaldo han tenido la más ejemplar conducta de respeto a la institucionalidad y han demostrado, en el caso de Carlos Andrés Pérez, consecuencia con una trayectoria, porque entre otras muchas, quiero señalar esto: el anteproyecto de la ley de elección de gobernadores tuvo mucha oposición en los partidos políticos que tenían la mayoría en el Parlamento, pero oposición definida, y aquello era un huérfano. Hasta que yo hablamos con él un grupo de la Comisión de la Reforma, y fue el que propició una reunión con los otros candidatos presidenciales para llegar a una firma de un pacto que se llamó el Pacto de la Reforma, que rompió todas las públicas y soterradas oposiciones a esa ley que considero yo la ley que cambió el escenario político en el siglo. Y ahora su acatamiento a las decisiones de la Corte y del Congreso de la República. En cuanto al doctor Alejandro Izaguirre y al doctor Reinaldo Figueredo, sus actuaciones como parlamentarios para facilitar que se cumpliera tanto la solicitud de la Corte Suprema como todas las demás gestiones o los demás trámites que venían, fue una muestra evidente de respeto de esos dirigentes nacionales al ordenamiento institucional y una afirmación de su condición de demócratas cabales. Ahora, ¿qué podemos hacer todos? Lograr que el país, sin sobresalto, enfrentado a las dificultades que tiene, busque ya un camino de entendimiento. No va a ser de la noche a la mañana, pero sí facilitando a este gobierno que pueda ir avanzando hacia la definición de sus políticas, que son fundamentalmente encaminadas a tratar de resolver, a colaborar en la solución de las crisis y a que el país llegue a diciembre, porque ese primer domingo de diciembre va a ser la respuesta al futuro venezolano. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a las 10 de la noche. A continuación, clásicos.